los compraron. El PRM neutralizó a la oposición de manera sospechosa y pasó sin arrugas 600 millones, un préstamo, varios préstamos de 600 millones de dólares en la Cámara de Diputados. Entonces, le taparon la boca a todos. Nadie ha hablado, solo un diputado se expresó. Se llama Saulo Vega, creo que diputado por San Cristóbal del PLD. Después hicieron mutis. Ellos evidentemente no votan por los préstamos porque el PRM tiene mayoría mecánica. Pero el hecho de no hacer un berrinche, de no salir a denunciarlo, de no salir a exponer al gobierno, por ven acá, si ustedes no tienen un plan de eficiencia, de cómo reducir los gastos, si quieren golpear a la población que nos están metiendo soterradamente una reforma, ya volvieron a joder con el tema de grabar los servicios digitales para entretenernos, para uno salir, que salga a pelear y decir, bueno, eso no, pero esto sí. Ganamos, logramos que no nos metan los tributos ahí en los servicios digitales, pero nos acaban por otro lado, como por ejemplo estos préstamos que ascienden a 600 millones de dólares. Pacheco ahí sin ton ni son le dio para allá eso, metió 600 millones de dólares. Y la oposición, bien, gracias. ¿Qué ha dicho Leonel Fernández de eso? ¿Qué ha dicho Danilo Medina? ¿Qué dicen los aspirantes presidenciales de la oposición por lo menos? Porque no esperemos nada de David Collado, de Carolina Mejía, de ninguno de los aspirantes del gobierno, porque son tan en su gobierno, mañana afuera. Pero, ¿y los de la oposición? ¿Qué dice Francisco Javier García, Gonzalo Castillo? ¿Qué dicen? Omar, ¿qué dice Leonel de esto? Leonel, no, Mutis hizo la oposición. Mientras nos pasa sin arruga 600 millones. Yo voy a leerles el título y el concepto para que ustedes entiendan cómo que va esto. ¿Verdad? Dice aquí, cito, los diputados aprueban préstamos por 600 millones de dólares para el clima y el saneamiento. Escuchen bien, estamos tan en bonanza y estamos tan bien y no hay que apretarse los pantalones nadie aquí en este país que vamos para el clima y el saneamiento 600 milloncitos, unos 36 mil millones de pesos. El gobierno está hablando de ajustes para buscar 40 mil millones de pesos del bolsillo del dominicano. Con ITEVI, con nuevos impuestos y tal, y aumentos en los costes de todo, para buscar 40 mil millones de pesos. Sin embargo, con este préstamo, ahí se buscaron 36 mil millones, 36 mil, que también es del bolsillo de nosotros, porque eso lo pagamos nosotros. Eso no se va a pagar con el bolsillo de ninguno de los funcionarios, de los empresarios. ¿No? Es del bolsillo de nosotros. Entonces nos clavan esos 600 millones de dólares o 36 mil millones de pesos. Y dicen, bueno, eso es aparte de los 40 mil millones. Entonces, hago todo este introito y les leí eso ahí brevemente de esa sesión extraordinaria donde el PRM pasó su préstamo sin problemas, sin arrugas, con toda tranquilidad del mundo y sin que la oposición ejerza su función. Porque, señores, la realidad supera la ficción. La realidad supera la ficción en la mayoría de los casos. Y cualquier parecido de lo que le voy a decir ahora con la realidad, prepárense que lo van a manejar como pura coincidencia. Ustedes saben que los partidos políticos están dados al grito, porque se propuso que en esta reforma, en este ajuste, en esta austeridad, en este recorte que necesita el gobierno para buscar 40 mil millones de pesos, le quieren quitar el 50% a los partidos políticos. El 50 del 50, que yo hablé, que eso era contrario a las normas preestablecidas de la democracia, que la misma Junta Central Electoral se expresó en contra porque rompe la agenda electoral que contaba con ese presupuesto, que se proyectó con ese presupuesto y que asumieron compromisos, no solamente los partidos, sino la propia Junta con ese presupuesto. Sin embargo, esto es una movida política. Política. Entonces, el hecho de que la oposición no haga nada, no diga nada y deje al gobierno del PRM que mete ese préstamo de 100 millones de dólares ahora a rajatabla y ahorita meten 400, 500 más y también nos meten los tributos, fíjense como quieren ahora grabar los servicios digitales. Ustedes verán cómo mañana se resuelve el tema de quitarle el 50% del presupuesto a los partidos políticos.
Ustedes verán cómo mágicamente vuelve la cordura al gobierno y al presidente Abinader. Bueno, sí, vamos a darle para atrás a eso, para que no se vea como un intento del partido de gobierno PRM de coartar la democracia hacia los demás partidos. Vamos a dejarle su chelito. Vamos a dejarle su presupuesto tal como está, reducido, pero sin volvérselo a reducir. Entonces, si yo digo, si yo especulo, si yo calculo o infiero que esto es un intercambio, que le taparon la boca con un cuarto a los líderes políticos de oposición para que no criticaran eso, que es lo más lógico del mundo. Venir a criticar cómo usted va a coger un préstamo de 600 millones de dólares a comprometer el patrimonio nacional cuando estamos en un momento de crisis que se supone que estamos buscando austeridad. Usted ya se preparó para no incrementar la nómina y pagar nómina con ese dinero que se va a coger prestado cuando se supone que necesitamos en austeridad y en recorte. No, ha hecho mutis, tiene una cinta adhesiva o un fajo de billete la oposición metido en la boca. O sea, mañana cuando no pase esa propuesta de quitarle el 50% del presupuesto de los partidos políticos, ya ustedes saben por qué es. Ya ustedes saben por qué es. Díganme lo que quieran. Mario, tú estás muy creativo. Y repito, la realidad supera la ficción y mucho más en política. En política nada es fortuito. Y ustedes verán tranquilamente esas coincidencias mañana. Como eso de quitarle el 50% de los partidos políticos se cae. Se cae. Porque es muy fácil, es muy práctico para el gobierno ahora endeudarnos con 600, con 1000, 1200. Estamos hablando de decenas de miles de millones de pesos. Ahora para ponérselo adicionalmente al presupuesto que ya había sido aprobado del año 2026. Porque eso no estaban. Son 600 más que no estaban. 36,000 millones de pesos que le entra al gobierno así, miren, en bonanza. Entonces, señores, hay que fijarse bien lo que está haciendo la clase política dominicana, porque mientras más su imagen se deteriora, ellos como entienden que llegará un momento en que nada, si la abstención sube de un 40 o 60% y solamente un 40 o un 30% de la población los elige, para eso es suficiente porque hay ilegalidad ahí. No cambian en nada su actitud. No les importa que de las personas que habitualmente votan en las elecciones, hay casi un 30% que dice que si bien es cierto que está descontenta con el gobierno actual, con el partido de gobierno que se refleja en las encuestas, eso no quiere decir que eso se está transfiriendo automáticamente en la oposición. ¿Por qué? Por cosas como esta. Porque no encuentra la población, no encontramos en la oposición una representación digna, una representación real, responsable, un liderazgo que realmente vele por los intereses del colectivo. Ustedes ven que esos diputados se supone que van a representar al pueblo y cuando le votan van ahí a representar sus intereses y los intereses de quienes pueden o de quienes le financian la candidatura, porque nosotros simplemente somos un medio para ellos llegar a su fin, que no es servirnos a nosotros, evidentemente. Ahí, repito, un solo diputado se expresó en contra de eso y lo dijo ahí mismo en el escenario. Dijo, me voy de aquí porque no voy a ser cómplice de lo que está pasando en este hemiciclo. Y se paró un solo. Los demás, así miren ahí, no votaron para que no conste en acta que ellos, la oposición, apoyaron esos préstamos, pero tampoco dijeron nada ni se fueron. Hicieron quórum, no votaron, el PRM tiene mayoría mecánica y ¡zas! Nos pasaron sin arrugas 600 millones de dólares. Y nadie dijo nada. Y no solamente ellos, repito, tampoco el liderazgo de esos partidos de oposición han dicho nada, ni Leonel ni Danilo Medina. Tómenselo en cuenta a estos partidos políticos, porque el 28 está a la vuelta de la esquina. Pero ese dinero que están tomándose ahora prestado, nosotros vamos a tener que pagarlo con creces en los próximos años, nosotros y nuestros hijos, porque ese es el legado que le estamos dejando a nuestros hijos, una deuda millonaria por la irresponsabilidad con la que se está administrando la cosa pública en la República Dominicana. Los invito a darle me gusta, comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido les llegue automáticamente y yo lo comparto.